Con una tasa de mortalidad superior al 20%, ser tripulante de un submarino estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los trabajos más peligrosos en el ejército, pero también uno de los mejor alimentados. Pudieron disfrutar de comidas como estos bistecs suizos y puré de papas que preparo usando el libro de cocina de la Marina de los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los submarinos de la Marina de los Estados Unidos son conocidos por su comida de alta calidad, donde oficiales y alistados comen lo mismo. Volviendo atrás y mirando los menús de varios submarinos durante la guerra, podemos ver que comían 3 comidas completas al día, con desayunos que a menudo incluían fruta fresca, huevos, cereal, tocino y rollos de canela. El almuerzo podría ser fricasé de pollo, cordero con salsa de menta o chuletas de cerdo con helado y un pastel para terminar. Y luego la cena de guiso de carne, pastel de carne, ensalada de salmón, maíz fresco y pastel de manzana para terminar el día. No es una mala variedad, especialmente comparada con la comida servida a la mayoría de los militares en ese entonces. Lo realmente genial es que casi todos los platos de esos menús se pueden encontrar en el libro de cocina de la Marina de los Estados Unidos, y este es el verdadero libro de cocina de 1945. Y mirando una comida del mediodía del United States Ship Ronquil en marzo de 1945, los hombres comieron bistec suizo y papas hervidas. Ambos platos están en este libro, pero en lugar de las papas hervidas, porque son literalmente papas hervidas, voy a hacer la receta de puré de papas, pero es una que utiliza papas deshidratadas ralladas, que habrían estado disponibles más adelante en el patrullaje de un submarino después de que se hubieran agotado todas las papas frescas. Pero primero comencemos con el bistec suizo. Ahora, estas recetas son suficientes para 100 hombres, lo cual habría sido una buena cantidad para la tripulación de un submarino que usualmente era de unos 80 hombres, pero es demasiado para la tripulación de Tasting History, que soy yo. Así que voy a reducir mucho esta receta. Así que en lugar de 42 libras de carne de res sin hueso, voy a usar 3 libras y media o 1,5 kilogramos de carne de res sin hueso. El asado de chuck es un buen corte. Luego, 2/3 taza o 80 gramos de harina, una cucharada de sal, un medio cucharadita de pimienta, 1/3 taza o 75 mililitros de aceite, 1 libra o 450 gramos de tomates picados enlatados y 1/2 libra o 225 gramos de cebollas en rodajas. Agrega media cucharadita de sal y 40 gramos de harina. La receta indica cortar la carne en filetes de 6 onzas de 1 a 1,5 pulgadas de grosor. Los míos eran de unas 6 onzas, pero no uniformes. Luego mezclas la harina, la sal y la pimienta y das un generoso espolvoreo de eso a cada filete, cubriéndolos por delante y por detrás y por todos los lados, presionando la mezcla de harina en la carne. Después, calienta el aceite en una sartén pesada a fuego alto. Francamente, creo que la cantidad de aceite de cocina que pide la receta probablemente sea demasiado, al menos en mi cocina, así que si quieres reducirlo a la mitad, estaría bien. Independientemente de la cantidad, una vez muy caliente, coloca varios bistecs y cocínalos por ambos lados hasta dorarlos bien. Cuidado con el aceite caliente que salpica cuando volteas los bistecs. Una vez dorados, colócalos en una bandeja para asar, añade los tomates encima y cúbrelos con las cebollas en rodajas. Espolvorea la última media cucharadita de sal, cubre la bandeja y colócala en el horno a 300 grados Fahrenheit, 150 grados Celsius, por 3 horas o hasta que los bistecs estén tiernos y jugosos. Los cortes de chuck, pierna o brisket son ideales para esto, ya que se benefician del largo tiempo de cocción. No querrás usar algo como un ojo de costilla o filete porque simplemente será duro. Cuando la carne esté bonita y tierna, sácala del horno y luego drena tanto líquido de cocción como puedas y ponlo en una cacerola pequeña. En otro tazón, mezcla 1/3 taza de harina con aprox, la misma cantidad de agua. La receta solo indica hacer una pasta, sin especificar la cantidad de agua, así que hice una pasta espesa, pero puedes hacerla más delgada al preparar la salsa. Añade la pasta a los jugos y mezcla. Cocina a fuego medio alto por 3-4 minutos hasta obtener una salsa espesa. De nuevo puedes agregar más agua si quieres. Luego vierte eso sobre la carne. Debo decir que mientras esto se cocinaba, toda la casa olía maravilloso. Mucho mejor que el aroma pungente de la sopa de chucrut que hice el año pasado cuando hice un video sobre los submarinos alemanes de la Primera Guerra Mundial.
el infame U-Boot o Unterseeboot, que literalmente significa barco submarino. Ahora, nuestro segundo plato es mucho más sencillo que los bistecs, o al menos eso pensé. Resulta que las papas ralladas deshidratadas son un poco delicadas, pero las vamos a hacer de todos modos. Para esta receta necesitarás 300 g de papas deshidratadas ralladas, 1 litro de agua, 2,5 cucharaditas de sal, 350 ml de leche y 55 gramos de mantequilla derretida. Así que no sé si las papas deshidratadas ralladas de hoy son quizás diferentes a las que tenían en 1945. Es muy posible, pero esta es una de esas instancias en las que simplemente seguir la receta no funcionó. Dice que calientes agua hasta que hierva vigorosamente, viértela sobre las papas. Cubre y deja reposar en un lugar cálido por 15 minutos o a fuego lento por 10 minutos. Añade sal, revuelve vigorosamente de 15 a 20 minutos o hasta que esté suave. Añade leche y mantequilla, bate hasta que esté ligero y sirve de inmediato. Eso fue exactamente lo que hice. Herví agua, la vertí sobre las papas y las cubrí por 15 minutos. Y estaba en un lugar cálido, pero quizás no era un lugar tan cálido como en la cocina de un submarino o un acorazado, porque cuando fui a revolverlos vigorosamente no había forma de que estas cosas se suavizaran. Incluso los puse en una batidora de pie durante 15 minutos solo para que tuvieran la misma consistencia que antes. Así que decidí hervirlos un poco con la esperanza de ablandarlos. Así que agregué un poco más de agua y los puse a fuego medio durante 10 minutos y definitivamente estaban más suaves. Pero revolverlos vigorosamente nunca iba a hacer que estas cosas se suavizaran. Así que en este punto dije al diablo con eso, son puré de papas, así que solo voy a machacar las papas y eso funcionó hasta cierto punto. Aún tenían una textura más firme que un puré normal, pero eran suficientemente buenos para agregarles leche y mantequilla. Luego la receta dice que los batas vigorosamente, así que los volví a poner en la batidora de pie y después de solo unos minutos realmente terminaron pareciendo algo que podría pasar por un puré de papas. Pero antes de probar estas papas machacadas y bistecs suizos, asegúrate de darle me gusta a este video. Realmente ayuda mucho al canal y podemos aprender un poco más sobre cómo era comer y cocinar a bordo de un submarino estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La vida en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial era difícil. Los Estados Unidos perdieron 52 submarinos y tuvieron una tasa de mortalidad de alrededor del 20%, que para ser justos es mucho mejor que la tasa de mortalidad del casi 75% del personal de los U-Boats alemanes durante la guerra. Pero aún así, era una de las posiciones más peligrosas en el ejército de los Estados Unidos, que es una razón por la que comían mucho mejor que sus contrapartes sobre el agua. Otra razón era porque pasar hasta 8 semanas en un tubo de metal bajo las olas puede volver un poco loco a una persona, y la buena comida estaba allí para proporcionar un poco de consuelo y era prácticamente el único consuelo que tenían porque la vida en un submarino era estrecha. Había diferentes clases de submarinos, pero en promedio tenían 80 hombres a bordo, 70 tripulantes y 10 oficiales, y eran bastante más pequeños que los submarinos modernos de la Marina, teniendo aproximadamente un tercio del desplazamiento. Esto implica menos espacio por persona. Un hombre alistado, además de su litera, solo obtenía un pie cuadrado de espacio de almacenamiento personal. Además, generalmente olían mal, una mezcla de olor corporal, combustible diésel, comida cocinada, cigarrillos, a veces aguas residuales, no era agradable. Cuando el submarino estaba sumergido, la sala de máquinas podía llegar hasta 100 grados Fahrenheit, calentando todo el submarino. Ahora, los submarinos de Estados Unidos tenían aire acondicionado, algo que ninguno de los otros países tenía, pero no funcionaba con la eficacia que lo hace hoy, por lo que eran bastante calientes. Así que entre toda esa desagradabilidad, más el hecho de que estaban constantemente preocupados por las cargas de profundidad y los torpedos enemigos, esto significaba que una parte desproporcionada de la moral de la tripulación estaba en manos del cocinero de turno, y usualmente había un cocinero jefe con 2 a 4 oficiales de cocina menores para ayudar, y luego a menudo había varios cocineros de comedor que hacían más del trabajo pesado de limpiar la cocina, la vajilla y el área de comedor donde los hombres alistados realmente comían, y a veces también ayudaban con la preparación y el servicio de la comida. Un ex cocinero de comedor comparó el arte de la cocina de comedor con la doma de leones. Si sueltas el látigo, los animales te devorarán.
Ahora, el primer trabajo del jefe de cocina en realidad comenzaba antes de que incluso comenzara la patrulla, porque estaban parcialmente a cargo de reunir las provisiones para el submarino, y a menudo la duración de una patrulla no estaba dictada por cuánto combustible tenían o la moral de los hombres, sino más bien por cuánta comida podían meter en este tubo de acero. En los primeros días de patrulla, el submarino estaba repleto de provisiones en cada centímetro. Los centinas y cubiertas estaban repletas de cajas de frutas y verduras. Los productos enlatados estaban metidos en cada rincón, desde los tubos de torpedos hasta las duchas. Los casilleros estaban llenos de cacao y condimentos, y podrías compartir una litera con una pila de latas número 10 de melocotones o tomates. Ciertas áreas del barco eran más secas, como delante de los motores, donde se almacenaba el azúcar. Otras áreas eran particularmente cálidas y húmedas, como las centinas de la sala de torpedos, donde se guardaban el café y la harina en contenedores metálicos sellados. En resumen, el espacio era muy reducido, pero no por mucho tiempo porque se liberaba espacio a medida que consumían esas provisiones, y por lo tanto al comienzo de una patrulla la comida tendía a ser mejor porque tenían mucha comida fresca a bordo. Las frutas frescas duraban aproximadamente una semana, y luego las verduras frescas unas 2 semanas. La leche se acababa en 3, y luego la mantequilla en unas 4. Los huevos frescos también duraban aproximadamente un mes cuando se guardaban en una caja refrigerada. Después de eso, tenían que cambiar a huevos en polvo, y hay historias de cocineros que guardaban algunas de las cáscaras de los huevos frescos, y cuando habían cambiado a huevos en polvo, tomarían las cáscaras y las pondrían en la cocina para que pudieran engañar a los hombres alistados, haciéndoles pensar que en realidad estaban obteniendo huevos frescos. Pero como alguien que ha comido huevos en polvo aquí en el canal antes, puedo decirte que nadie fue engañado. No saben ni se sienten nada como los huevos frescos reales, y a medida que se agotaban cosas como frutas frescas y huevos, se ejercía más presión sobre los otros alimentos que estaban a bordo. Como usualmente tenían carne congelada, alrededor de 1,5 toneladas, que se almacenaba en el congelador, y luego estaba el café, que estaba disponible a todas horas, y se preparaba con percoladores de goteo de 10 galones, y era, junto con los cigarrillos, el sustento de un submarino. Ahora, con tanto café, necesitabas mucha agua potable, lo cual para muchos de los submarinos que se construyeron durante la guerra no era un problema porque tenían grandes destiladores a bordo que podían proporcionar al barco suficiente agua destilada, tanto que a menudo se daban duchas semanales e incluso se hacía la colada, pero había algunos barcos más antiguos como el S-Boat que no tenían ese lujo, y el agua era tan preciada que generalmente se descartaba la posibilidad de lavar y hacer la colada. Según un marinero de un S-Boat de la época, la única persona que realmente podía lavarse era el cocinero, y aún así se limitaba a 7 tazas de agua en un cubo. El aseo incluía lavarse la cara, cuello, brazos y manos usando calcetines o ropa interior como trapo. Luego, se utilizaba la misma agua para el tronco, las piernas y los pies. Por último, venían las partes íntimas. Después lavaban los calcetines y la ropa interior. Se dice que algunos cocineros luego añadían el agua usada a la cafetera después de que los calcetines y la ropa interior habían sido exprimidos de vuelta en el cubo. Aunque no estoy seguro de que eso sea cierto, de todas formas, te quita las ganas de tomar café a bordo de algunos de esos submarinos pequeños. Pero si el café no era lo tuyo, entonces quizás tenías, como yo, un gusto por lo dulce, y afortunadamente tenían helado. Sí, la mayoría de los submarinos estaban equipados con la gran máquina de helados que aumentaba la moral, e incluso hice un video completo sobre el helado en la marina durante la Segunda Guerra Mundial, un alimento que era tan importante para la moral que la marina tenía una barcaza dedicada al helado. Otros dulces podrían incluir tartas, o pasteles, o rollos de canela para el desayuno. En realidad, se hacía mucho horneado, en parte porque si las olas eran realmente fuertes y no podían sentarse y tener sopas y salsas y todo en la mesa, entonces confiaban en cosas como pasteles y sándwiches hechos con pan fresco. La mayoría de la cocción se realizaba durante la guardia de medianoche, entre las 12 antes meridiano y las 4 antes meridiano. Luego, debido a la falta de espacio en la encimera, el pan se dejaba enfriar en los armarios para pan, y el memorial del submarino United States Ship Cod me envió un video de ellos abriendo uno de estos armarios que estaba contenido en un banco en el comedor de la tripulación. Tenía agujeros para que el aire pudiera circular y enfriar el pan.
Por supuesto, esto facilitaba el acceso a las cucarachas, y muchos submarinos tenían problemas con las cucarachas. Se dice que el United States Shipcode no lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial, pero otros submarinos definitivamente sí. Además, el United States Shipcode tiene un excelente canal de YouTube donde te guían por todas las diferentes partes del barco y está realmente bien hecho, así que pondré un enlace a su canal en la descripción. Ahora, toda esta comida se servía en 3 comidas a lo largo del día, y cada comida se dividía en 3 turnos, porque la cantina normalmente no era lo suficientemente grande para que todos los hombres se sentaran, así que tenían que apretujarlos, por lo que la mayoría de los hombres comían en unos 10 o 12 minutos como máximo, siempre y cuando fueras un hombre alistado, porque si eras un oficial, la situación era totalmente diferente. Como dije antes, los oficiales comían la misma comida que el resto de la tripulación, pero no la comían en la cantina de la tripulación, la comían en el comedor de oficiales. Varios mayordomos llevarían la comida de la cocina a la despensa del oficial y allí la servirían en fina porcelana decorada con el ancla enredada. Además, tenían cubiertos de plata y manteles y servilletas de lino blanco. Generalmente no estaban bajo la misma presión de tiempo que los hombres alistados, permitiéndoles quedarse después de comer para disfrutar un cigarrillo o puro. Y mientras comían la misma comida que todos los demás hombres, había formas de mejorar la comida siempre y cuando tuvieras un buen administrador. Como que el administrador podría usar la cafetera de vacío del oficial para hacer el café en lugar de la cafetera de goteo que tenían los hombres. Era una taza de café mucho mejor, una taza de café mucho mejor. Como recordó el oficial James Calvert, pronto aprendí que tener un administrador apreciado por el cocinero del barco puede ser crucial. Hay buenos cortes de carne y luego están los otros cortes. Pero incluso con un corte de carne más fino y una taza de café mejor, los oficiales aún no podían escapar del hecho de que estaban atrapados en un tubo de metal en los mares rodantes, especialmente cuando esos mares realmente estaban rodando. La primera comida de la gran tormenta fue cerdo asado y puré de papas. Los camareros habían empapado el mantel de lino blanco y su suave almohadilla con agua para que los platos y las copas medio llenas no se deslizaran. Sosteniéndome con una mano, hice lo mejor que pude para comer con la otra. Fue un proceso lento, pero lo estaba logrando. Dice que luego trajeron un pastel de manzana, pero decidió no quedarse porque uno de los otros oficiales tenía un puro empapado en ron que encendió y hizo que todo el comedor oliera. Ahora, además de mares tormentosos, mareos ocasionales y una cucaracha errante, había otra cosa que realmente podía arruinar la comida y esa era la luz roja. Siempre me pregunté por qué en las películas en submarinos las luces se vuelven rojas en ciertos momentos, y resulta que en realidad hay varias razones. Pero una de las más importantes es que reduce el tiempo que tardan tus ojos en adaptarse de la luz a la oscuridad. Así, al pasar de luz roja a oscuridad, el ajuste ocurre en solo un par de segundos, en lugar de la transición más lenta de la luz blanca a la oscuridad. Ahora, por lo que entiendo, generalmente solo usan estas luces rojas cuando están sumergidos o cuando van a entrar en combate, pero tal vez alguien que realmente haya pasado tiempo en un submarino pueda confirmar o negar o arrojar más luz sobre eso, pero parece que durante la Segunda Guerra Mundial hubo al menos en un submarino un largo periodo en el que solo tenían luz roja. La novedad inicial de vivir bajo luces rojas con puré de papas rojo, vegetales negros y otros alimentos de colores sobrenaturales se había desvanecido incluso antes de llegar a Pearl Harbor. Allí había servido como tema de conversación, pero ahora, 3 semanas después, creía que era uno de los factores que afectaban la moral de Wahoo. Pero siempre y cuando tu comida fuera del color correcto y siempre y cuando los mares estuvieran tranquilos, parece que incluso como un hombre alistado o un oficial comiendo a bordo de un submarino estadounidense en la Segunda Guerra Mundial no estaba mal, pero... Voy a reservar mi juicio hasta que pruebe esta comida del United States Ship Ronquil de 1945. Aquí tenemos bistecs suizos y puré de papas de un submarino estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Así que lo que creo que es realmente genial es que encontré en eBay estos platos de ancla sucia. Estos son en realidad los platos que conseguí. Un plato y otro plato que se usaban en los submarinos de la Segunda Guerra Mundial para los oficiales. Pensé que eso era bastante genial. Comencemos con estos puré de papas sobre los que tengo mucha curiosidad. Ahí vamos. Bueno, la textura es que están un poco grumosos.
Algunas cosas no se trituraron bien, pero el sabor es realmente bueno, tiene mucha mantequilla y leche. En realidad me recuerda a las papas machacadas que teníamos en la escuela cuando era niño, que probablemente eran papas en hojuelas. Bastante bueno. Un millón ahora para la carne. Déjame conseguir un... Se desmorona un poco, lo cual es agradable. Consigue algunas cebollas, algo de tomate, todo, ahí vamos. Eso es realmente bueno. Fantástico. Esta es una comida realmente buena. Nos sorprende, eran conocidos por su buena comida. Casi todo lo que he hecho del libro de cocina de la Marina de los Estados Unidos ha sido bueno. Siempre y cuando no use huevos en polvo. Realmente no me gustan esos, pero esto es definitivamente uno de los mejores. También solo una cosa curiosa que vi en el menú del Ronquil es que servían maíz fresco congelado. ¿Es posible que el maíz sea fresco y congelado al mismo tiempo? No veo cómo puede ser maíz fresco congelado. Quizás alguien pueda explicármelo. Esto estuvo realmente bueno, deberías hacerlo. Nos veremos la próxima vez en Degustando Historia.